La reunión fue marcada para un domingo por la mañana, como si el día de la semana pudiera suavizar el peso de lo que se iba a decir. Yasmín llegó exactamente a la hora, con un vestido azul oscuro y el cabello recogido, sin maquillaje. Era su primera aparición en una reunión familiar después de 4 años de silencio absoluto. La invitación llegó en forma de un pedido formal por mensaje de su madre. Rachel está mal. Necesitamos hablar. Solo tú puedes ayudar. Ninguna disculpa. Ningún reconocimiento por lo que habían hecho. Solo la suposición de que, frente a la enfermedad, el pasado se borraría. Yasmín sabía exactamente lo que la esperaba, pero fue de todos modos. No por Rachel, sino por ella misma. La sala de estar de la casa de la tía Mara estaba igual. Sofá beige, alfombra de flores discretas y el olor a café mezclado con desinfectante. Pero ahora, al centro, había un aire de tensión disfrazada por sonrisas forzadas. Rachel estaba sentada en el sofá, con una mantita sobre los hombros, el cabello ralo por el tratamiento y una mirada calculadamente sufrida. A su lado, los padres y su hermana mayor, Mara, y los tíos, todos en silencio, esperando que Yasmín se colocara como la heroína de la ocasión. Ella se sentó en la poltrona opuesta, cruzó las piernas con calma y miró a todos, uno por uno. No dijo nada. Solo esperó a que alguien tuviera el valor de iniciar el teatro. Fue su madre quien empezó claro, con la voz entrecortada. «Hija, sabes que Rachel necesita un riñón, y tú eres la única compatible». Yasmín no respondió de inmediato. Observó a su madre durante largos segundos, como quien analiza el origen de una herida mal cicatrizada. El peso del silencio cayó sobre todos, como si nadie supiera si ella lloraría, gritaría o simplemente se iría de allí. Pero ella permaneció firme, respiró profundamente y habló en voz baja, sin agresividad. «Lo sé». Solo eso, solo 2 palabras, y aún así fue suficiente para que Mara comenzara a llorar, Rachel bajara la mirada y los demás desviasen la vista. El padre de Yasmín, callado en la esquina de la sala, parecía más un adorno que una presencia real. No la veía desde el día en que 4 años antes había dicho con convicción que ella necesitaba ayuda psicológica urgente después de hacerle la vida imposible a Rachel. Y ahora estaba allí, esperando que ella olvidara todo porque la vida de su prima estaba por un hilo. La madre insistió, apelando a la memoria de la hija. «Eres buena, Yasmín. Siempre lo has sido. Nunca le diste la espalda a nadie». Pero no había bondad alguna en ese llamamiento. Era chantaje emocional envuelto en nostalgia selectiva. Yasmín lo sabía. Lo que ellos llamaban dar la espalda fue, en realidad, la única forma que ella encontró para mantenerse viva después de todo lo que enfrentó. El despido del hospital, la suspensión del registro en el colegio de psicología, las noticias sensacionalistas que se filtraron a la prensa local basadas en los rumores creados por Rachel, todo eso formó una nueva versión de ella. Una versión que aprendió a no responder de inmediato, sino a observar, a archivar, a recolectar. Durante los años que se alejó, no pasó el tiempo tratando de ser perdonada. Pasó reconstruyéndose en silencio. Ahora, allí frente a todos, no quería compasión. Quería que escucharan por primera vez lo que nunca le permitieron decir. El primero en romper el silencio fue el tío Rodolfo, siempre diplomático cuando le convenía. Se aclaró la garganta, ajustó las gafas en su rostro e intentó un tono conciliador. Lo que pasó en el pasado fue complicado. Tuvimos información que luego resultó ser confusa. Nadie aquí quería que sufrieras, Yasmín. Ella arqueó una ceja, sin desviar la mirada de él. Eso no era una disculpa. Era un intento de diluir la responsabilidad de todos en una nube de malentendidos. ¿Información confusa?, repitió tranquilamente. ¿Te refieres a los audios editados que Rachel envió al hospital?
¿O a los correos falsos con mi nombre? ¿O quizás al informe que ella misma escribió diciendo que yo estaba en un brote y entré a su casa, cuando en realidad fui llamada por ella después de una crisis de pánico? El silencio se instaló nuevamente, esta vez más denso. Rachel aún no había levantado la mirada. Los demás parecían encogerse dentro de sí mismos, incapaces de enfrentar lo que hasta ese momento fingían no saber. Yasmín sacó de su bolso una carpeta negra. Nada muy llamativo. La abrió lentamente, sacó una hoja plastificada y la puso sobre la mesa de centro. Era una copia de la notificación del Comité de Ética Hospitalaria que, años después, reconoció que su suspensión había sido precipitada y basada en pruebas dudosas. Debajo de la hoja había otra, un informe psicológico firmado por 3 profesionales distintos, atestiguando que ella había sido víctima de difamación sistemática y gaslighting familiar. No vine aquí para pelear. Vine porque me pareció justo que ustedes supieran en qué condiciones estoy siendo evaluada como posible donante, dijo, firme. El equipo del hospital necesita saber si mi estado emocional es estable, y para eso me vi obligada a relatar todo lo que pasó, todo. Su voz no tembló. Nadie respondió. Lo que antes era un clamor disfrazado de empatía, ahora se desvanecía en miedo. Esa no era la misma Yasmín que aceptaron silenciar. Esta versión tenía pruebas y, sobre todo, tenía paz suficiente para no implorar por aprobación. Fue la tía Mara quien perdió la compostura primero. Siempre impaciente con cualquier signo de confrontación directa, se levantó con las manos temblorosas y dijo, en tono ofendido, ¿estás diciendo que todo fue culpa de Rachel? ¿Que ella inventó todo? ¿Y nosotros? ¿Nosotros fuimos engañados? Yasmín la miró con serenidad. Sí, tía, exactamente eso. Las palabras fueron dichas con tal claridad que parecieron estallar en el aire. No hubo gritos, ninguna acusación histérica, solo una constatación fría, inmune a manipulaciones. Mara retrocedió, como si las palabras fueran más de lo que podía soportar. Rachel entonces finalmente levantó el rostro. La expresión era una mezcla de incredulidad y vergüenza. Sabía que había exagerado, distorsionado, mentido, pero nunca pensó que Yasmín tendría el valor de decir todo en voz alta, y mucho menos que hubiera reunido pruebas. Durante años contó con el silencio de su prima como forma de sobrevivir, y ahora estaba frente a una mujer que no solo sobrevivió, sino que se armó con la verdad. Rachel intentó reaccionar, aún débil, pero con el mismo tono pasivo-agresivo que tanto conocían. Estaba enferma, emocionalmente. Hice cosas que no puedo justificar, pero no puedes cargar con este odio para siempre, Yasmín. La frase flotó en el ambiente como si fuera un pedido de absolución. Pero no era perdón lo que Rachel quería. Era alivio. Una forma de mantener intacta la ilusión de que todo no había sido más que un gran malentendido entre primas. Yasmín negó con la cabeza lentamente. No guardo odio. Si lo guardara, te habría expuesto cuando el hospital me suspendió, o cuando mis padres me mandaron a salir de casa. No lo hice. Me callé, y todos ustedes contaron con ese silencio. Sacó otra hoja de la carpeta, una captura de un correo electrónico en el que Rachel le pedía a su novio que difundiera rumores sobre Yasmín en su lugar de trabajo. ¿Sabes qué es esto, Rachel? Esto es un crimen. No se dijo una palabra después de eso. Por primera vez, lo que dolía no era la enfermedad, era el hecho de que finalmente alguien había mirado a Rachel sin miedo y dijo la verdad. El padre de Yasmín permaneció callado más tiempo del que ella esperaba. Parecía desconectado de todo, como si estuviera en otra sala, otro tiempo. Pero cuando ella mencionó el correo falso, se movió en su silla y finalmente habló con la voz más baja de lo habitual. Solo quería proteger tu imagen, hija. Por eso pedí que te alejaras. Pensé que necesitabas ayuda. Eso alcanzó a Yasmín de una manera inesperada.
Durante años ella había ensayado confrontaciones, diálogos, argumentos, pero escuchar al padre justificar el abandono como un gesto de protección reabrió heridas que ella pensaba ya cerradas. No me protegiste, me anulaste, me llamaste enferma frente a mis compañeros, dijiste a la dirección que estaba inestable. Y nunca, nunca, me preguntaste qué estaba pasando de verdad. Sus manos temblaban levemente, pero su voz seguía firme. Ya no estaba buscando acogimiento. Estaba allí para cerrar un ciclo. Un ciclo que comenzó con la elección de todos por Rachel. Incluso cuando ella mentía descaradamente, la atmósfera de la sala cambiaba con cada nueva evidencia presentada. La pila de documentos crecía sobre la mesa como un monumento a la verdad ignorada durante años. Cada hoja era un ladrillo colocado con precisión por alguien que, en lugar de gritar, decidió construir justicia en silencio. Esa mañana, Yasmín no derramó ni una lágrima, y eso, para su madre, fue el golpe más duro. «Estás fría», dijo ella casi susurrando. «Ya no reconozco a mi hija». Yasmín sonrió levemente, no por ironía, sino por reconocimiento. «Ya no soy la hija que tú criaste para aceptar todo callada. Tuve que quebrarme para entender que mi valor no depende de tu aprobación». No había rabia en sus palabras, había certeza. Era la primera vez que se veía a sí misma frente a toda la familia sin disminuirse. Por primera vez, no estaban allí para juzgarla, estaban allí porque la necesitaban. Y ella ya no los necesitaba a ellos. Fue entonces cuando la médica del equipo de trasplantes entró en la sala. La doctora Bennett era una mujer de estatura baja, con el cabello recogido en un moño apretado y ojos atentos. Llevaba una carpeta azul y una tableta. No saludó con abrazos ni con sonrisas forzadas. Simplemente se presentó con formalidad e informó que estaba allí para la entrevista final antes del parecer ético sobre la viabilidad del trasplante. Su presencia trajo a la reunión un nuevo peso, la realidad concreta del procedimiento. Ya no era solo una conversación entre familiares, sino una evaluación médica oficial. Rachel intentó parecer frágil, recostándose más en el sofá y ajustándose la manta sobre los hombros. Yasmín simplemente cruzó los brazos y asintió, lista para responder a las preguntas. La doctora pidió silencio y condujo la conversación con claridad. «Yasmín, ¿estás consciente de que eres la única compatible en la familia?» Ella respondió que sí. «¿Y estás emocionalmente apta para realizar esta donación de forma voluntaria, segura y sin coacción?» Fue entonces cuando todo cambió. Yasmín miró a la doctora con la tranquilidad de quien sabía exactamente lo que tenía que decir. «No, no lo estoy». La sala quedó en silencio por algunos segundos. La doctora Bennett no pareció sorprendida. Abrió la carpeta y sacó un sobre. «Recibí la documentación que enviaste directamente al hospital. Los relatos, informes, grabaciones y pruebas de manipulación. Hablé con el equipo de psicología. Ya iniciamos un análisis ético». Los ojos de Rachel se abrieron de par en par. Eso no estaba en los planes. Ella pensaba que podría manejar la situación emocionalmente, como siempre lo hizo, convenciendo a todos de que el sufrimiento actual anulaba cualquier error previo. Pero ahora estaba frente a un proceso institucional, un comité, documentos, evaluación técnica. Yasmín, por su parte, mantuvo la mirada en la médica sin necesidad de reforzar nada. Lo necesario ya había sido hecho, con anticipación, con cuidado, con precisión. La familia parecía no comprender. Ella no se estaba negando por venganza, simplemente estaba poniendo límites. Por primera vez, alguien tenía que escuchar que su no era legítimo e innegociable. La tía Mara se levantó nuevamente, visiblemente agitada, y señaló a Yasmín como si esperara que eso todavía funcionara. «¿Vas a dejar que tu prima muera? ¿Eso es lo que estás diciendo?» La pregunta resonó como una acusación, pero sonó extrañamente vacía. Era el último recurso de quien ya no tenía más argumentos.
apelar a la culpa, al desesperamiento, a la imagen distorsionada de una familia unida. Yasmín respiró hondo antes de responder. No, estoy diciendo que no estoy obligada. Que ustedes pasaron años pidiéndome silencio, comprensión, sumisión, y ahora quieren un pedazo de mi cuerpo como si fuera un gesto automático, como si no hubiera pasado por nada, como si todavía les debiera algo. Su voz no se elevó. Era el tono calmado lo que hacía que todo fuera aún más incómodo. No hubo escándalo, solo un espejo colocado frente a todos, y nadie gustó de lo que vio. La doctora Bennett interrumpió con gentileza, pero firmeza. Es importante que todos comprendan. La donación de un órgano es voluntaria. Nadie puede ni debe hacerlo bajo presión, miedo o sentimiento de deuda emocional. Este proceso es profundamente personal e irreversible. La médica miró a Rachel, luego a los demás. Es deber del equipo médico garantizar que la decisión se tome con plena conciencia y libertad, y en este caso no hay condiciones. Rachel se hundió en el sofá, pálida. El rostro, antes cuidadosamente compuesto, ahora mostraba señales de pánico. Por primera vez, las consecuencias de sus actos estaban fuera del alcance de la manipulación. Yasmín no había gritado, no la había expuesto públicamente, no había armado un escándalo, solo dijo no, y eso bastaba. La tía Mara intentó interrumpir nuevamente, pero fue contenida por Rodolfo, quien finalmente se quedó callado. El clima no era de escándalo, era de ruina. Una estructura de mentiras, control y gaslighting que se derrumbaba sin un solo empujón. Era solo el tiempo de que la verdad llegara. Yasmín recogió los documentos con calma y los guardó de vuelta en la carpeta. No tenía prisa. Quería que todos tuvieran tiempo de absorber lo que se había dicho. Durante años fue vista como alguien emocionalmente inestable, incapaz de manejar frustraciones, descontrolada. Ahora, allí, frente a todos, se mostraba lúcida, coherente y, sobre todo, libre. Cuando terminó de organizar las hojas, se levantó con la misma serenidad que la acompañó desde el inicio de la mañana. Miró a su madre, que permanecía sentada, con las manos entrelazadas y los ojos aguados. No por empatía, sino por pérdida de control. Me enseñaste a callarme para mantener la paz. Yo aprendí a hablar para mantenerme viva, dijo sin ira, solo con la precisión de quien entendió todo demasiado tarde. La madre intentó extender la mano, pero Yasmín dio un paso atrás. Ya no quedaban lazos que preservar allí, solo verdades que respetar. Se dirigió hacia la puerta de la sala, donde colgaba el antiguo cuadro familiar que siempre había estado allí. Una imagen en la que todos sonreían, vestidos de blanco, en una reunión que ocurrió años antes del escándalo. Yasmín se vio en esa foto, joven, al fondo, medio cortada por el marco. Ni siquiera en la fotografía fue colocada en el centro. Era demasiado simbólico para pasar desapercibido. Se giró hacia la doctora Bennett y dijo con firmeza: «Si el hospital necesita más documentos, estaré disponible». La médica asintió con un gesto leve y profesional. Ya estaba claro que la decisión se formalizaría pronto, y Rachel, a diferencia de lo que imaginaba, ya no tendría espacio para invertir la narrativa. No después de la documentación, no después del impacto emocional evaluado, no después de la firmeza tranquila de Yasmín. Ella no necesitaba gritar por justicia. Solo la construyó, un pedazo a la vez, hasta que fuera incuestionable. Al salir, nadie acompañó a Yasmín hasta la puerta. Ella misma no esperaba que lo hicieran. Caminó por el jardín de la casa de la tía como quien cruza un campo conocido, pero finalmente con pasos propios. La hierba aún estaba mal cortada en las esquinas, como siempre lo había estado, y la puerta rechinó al abrirse. Ruidos familiares de un lugar donde aprendió temprano que debía encajar o ser rechazada. El cielo estaba gris, pero no había señales de lluvia. Por primera vez no sintió el peso de la exclusión.
Al contrario, sintió alivio. Esa mañana no borraría los años de dolor, soledad o injusticia, pero representaba algo más importante, el fin del silencio. El comienzo de una vida en la que ya no tendría que explicarse para ser tomada en serio. No importaba si la familia volvería a buscarla o no. Esa versión de Yasmín, que aceptaba migajas de afecto, ya no existía. En el estacionamiento desbloqueó el coche y se sentó en el asiento del conductor sin encender el motor. Durante algunos minutos solo respiró. Las manos aún estaban firmes, pero el cuerpo comenzaba a sentir el cansancio emocional del enfrentamiento. Siempre era así. El desgaste venía después, cuando todo ya había sido dicho. Miró el asiento a su lado, donde estaba la copia extra del expediente que había entregado a la médica. Pensó en cuántas noches pasó organizando eso, revisando mensajes antiguos, escuchando audios, conversando con antiguos colegas, revisando informes. Cada prueba recolectada era un pedazo de su historia que había decidido recuperar. Eso no era venganza, era memoria restaurada, y en ese instante, sola en el coche, se permitió cerrar los ojos y recordar la primera vez que dudó de sí misma, cuando su propia madre dijo que tal vez Rachel tenía razón. Fueron esas pequeñas rupturas las que moldearon años de dolor. Y fueron justamente ellas las que hoy hicieron de la negativa un acto completo de justicia. Yasmín encendió el coche y condujo lentamente por las calles del barrio en el que creció. Cada esquina traía un recuerdo: el pequeño mercado donde compraba dulces con su abuelo, la escuela donde Rachel fingía ser su amiga en público, el banco de la plaza donde escuchó por primera vez que sería madrina de boda. Una invitación que luego fue retirada sin explicaciones. Ese vecindario, con sus árboles viejos y calles estrechas, alguna vez fue un hogar. Hoy solo era un mapa de puntos de fractura. Mientras el coche avanzaba, se dio cuenta de que, a diferencia de lo que pensó durante años, ya no necesitaba evitar este camino. Enfrentarlo era parte del proceso. Fingir que nada de eso existió fue lo que la mantuvo enferma tanto tiempo. Siguió hasta la avenida principal y, al ver el hospital donde trabajó por última vez, estacionó por instinto. No había consulta ni encuentro marcado, solo un deseo repentino de ver el lugar de donde había sido arrancada. Entró por la recepción con pasos firmes, el viejo gafete guardado aún en la cartera. No necesitaba usarlo, pero sostenerlo entre los dedos tenía algo simbólico. El hospital había cambiado poco. Algunas sillas nuevas, paneles digitales reemplazando los antiguos tableros de avisos. Pero el olor era el mismo, mezcla de antiséptico y café viejo. Reconoció algunos rostros por los pasillos. Un enfermero que siempre sonreía a los pacientes, una técnica de laboratorio que usaba los chalecos más coloridos del turno. Nadie la abordó, pero algunos la observaron con discreción y sorpresa. Al fin y al cabo, su alejamiento estuvo rodeado de rumores. Ella lo sabía, y aún así no bajó la cabeza. Siguió hasta la puerta del sector de psicología y tocó suavemente. La secretaria la reconoció al instante. «Doctora Yasmín, qué bueno verte de nuevo». Por primera vez en mucho tiempo, ese título sonó legítimo. Sonrió. «Solo estoy de paso, pero necesitaba volver aquí». Era eso, recoger lo que le pertenecía. No el cargo, sino la identidad. La conversación con la secretaria fue breve, pero significativa. Intercambiaron algunas actualizaciones sobre antiguos colegas, cambios en la dirección, las campañas de salud mental que el hospital había estado promoviendo. Yasmín no quería restablecer lazos allí. Solo quería constatar que el mundo siguió, pero ella también. Y ahora, diferente de antes, no se sentía fuera de lugar en ese espacio. El peso que antes la sofocaba, hecho de vergüenza y dudas, había dado paso a una extraña ligereza. Cuando salió del hospital, notó a una joven sentada en el banco de espera con los ojos rojos de tanto llorar.
Por instinto, Yasmín se detuvo a su lado y dijo, bajito, vas a salir de esto más fuerte de lo que imaginas. Solo no te convenzas de que el dolor es tu culpa. La joven no respondió de inmediato, solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. A veces, todo lo que alguien necesita es una frase que no minimice el sufrimiento, pero que tampoco lo eternice. De vuelta al coche, Yasmín sacó el celular y vio 3 mensajes de su madre, todos cortos pero intensos. Necesitamos hablar. No puedes hacer esto con Rachel. Ella puede morir. Leyó cada uno sin prisa, como quien lee una nota antigua que ha perdido su sentido. No respondió. En su lugar, abrió el bloc de notas donde llevaba meses escribiendo un diario terapéutico por recomendación de su psicóloga. Escribió, hoy, por primera vez, no me sentí la villana de la historia, tampoco me sentí víctima, solo alguien que sobrevivió y está volviendo a casa entera. Sabía que los próximos días traerían nuevas presiones. La familia no se rendiría tan fácil, pero algo dentro de ella había cambiado de lugar. La culpa ya no era automática, la necesidad de agradar ya no era su motor. Por primera vez no estaba reaccionando, estaba eligiendo. Y esa conciencia, por sí sola, era un nuevo cimiento, firme, seguro. A la mañana siguiente, Yasmín despertó temprano, como hacía en los turnos, pero ahora sin prisa. Preparó un café fuerte, se sentó en el balcón del apartamento y abrió el portátil. Desde que perdió la licencia, había estado estudiando otras posibilidades profesionales, caminos menos tradicionales, pero aún ligados a la salud mental. Ya había comenzado un curso de escritura terapéutica, enfocado en víctimas de violencia psicológica. Incluso pensaba en desarrollar un proyecto para mujeres que han pasado por gaslighting familiar. Ese día, sin embargo, abrió una nueva pestaña y buscó cómo revalidar licencia de psicología después de una suspensión indebida. Los resultados surgieron, y entre ellos un foro de profesionales que habían vivido algo similar. Leyó durante horas, tomó notas. La idea de volver a la práctica clínica ya no parecía distante, ni dolorosa. Por primera vez sentía que podía retomar su carrera sin miedo a ser desacreditada. No porque los demás cambiaran, sino porque ella cambió la forma de verse. Más tarde, recibió una llamada inesperada. Era el abogado que la había ayudado a reunir parte de las pruebas contra Rachel, un hombre discreto, metódico, que prefería no entrar en detalles personales. Informó que el equipo jurídico del hospital había solicitado una copia oficial de todo el expediente entregado a la doctora Bennett. Estaban reevaluando el historial del caso y había posibilidades concretas de una retractación pública. Si lo deseas, puedo intermediar esto con cautela, dijo. Yasmín agradeció, pero dejó claro, no buscaba titulares ni venganza explícita. Solo quería restablecer su nombre en el lugar donde fue destruido y seguir adelante. Cuando colgó, se dio cuenta de que no sentía euforia ni revancha. Sentía justicia. Era como si algo dentro de ella finalmente estuviera siendo reorganizado, como si el nombre que tantas veces se usó para señalar el error ahora fuera sinónimo de coraje y reconstrucción. Y eso, para ella, ya era suficiente. Al final de esa semana, la noticia se propagó entre los familiares. El hospital había descalificado oficialmente a Yasmín como donante. La justificación, directa y técnica, citaba riesgo psicológico significativo derivado de abuso emocional prolongado por parte de la receptora y su red familiar. La decisión era incuestionable. No había recurso ni espacio para negociación. Rachel, al recibir el comunicado, tuvo una crisis nerviosa. No por la gravedad de la situación de salud, sino por la humillación de que su historia fuera puesta en duda de manera oficial. La familia entró en pánico. Algunos parientes empezaron a alejarse, temiendo involucrarse en algo que ahora podría afectar sus reputaciones.
Otros, como la tía Mara, redoblaron la apuesta, llamando a todos los que conocían para contar su versión de los hechos. Pero nada de esto le importaba ya a Yasmín. El silencio que antes la sofocaba ahora la protegía. Ya no era omisión, era elección. A pesar de la repercusión, siguió con sus planes. Volvió a las sesiones con su psicóloga e intensificó el trabajo en el proyecto con otras mujeres. Comenzó a escribir artículos sobre violencia psicológica invisible dentro de familias tradicionales, usando un seudónimo para mantener la privacidad. Con cada nuevo texto, recibía mensajes de lectoras que decían reconocerse en sus palabras, algunas por primera vez. Esto le daba propósito. Era como devolverle al mundo un pedazo de la fuerza que ella misma luchó por recuperar. En casa, su rutina era simple, pero reconfortante. Café en el balcón, lectura, escritura, caminatas. No había euforia ni grandes cambios externos, pero internamente todo era nuevo. El cuerpo aún cargaba las cicatrices emocionales, pero ahora sabía nombrarlas. Y sobre todo, ya no las escondía. Ya no tenía miedo de parecer amarga, o difícil, o exagerada. Estaba orgullosa de no haber aceptado ser anulada. Días después, Rachel intentó ponerse en contacto directamente. Mandó un mensaje corto. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Yasmín miró la pantalla del celular durante unos segundos antes de archivar la conversación sin responder. No era odio, era autocuidado. Durante mucho tiempo, creyó que escuchar la versión de la otra persona era un gesto noble, pero aprendió que, en ciertas dinámicas, escuchar es ponerse de nuevo en el campo de la manipulación. Rachel no quería pedir disculpas, quería un hueco, un espacio para reescribir los hechos, tal vez suavizar su imagen, pero ese ciclo estaba cerrado. Yasmín ya no necesitaba explicaciones ni confesiones. Tenía la verdad, y más que eso, tenía paz. Era difícil de explicar a los demás por qué no respondió, pero para ella era obvio. Así es como se protege ahora, no con muros, sino con elecciones conscientes. El domingo siguiente, Yasmín fue a visitar al padre, sola. Él había enviado un mensaje más sobrio, sin exigencias. Si quieres, estoy en casa. Solo quería verte. Dudó, pero fue. Lo encontró sentado en el jardín, con la mirada cansada, como si los últimos días lo hubieran envejecido años. La conversación comenzó con trivialidades: el clima, el vecindario, el nuevo medicamento para la presión. Después de un rato, sacó del bolsillo un sobre y lo entregó sin decir nada. Dentro había una carta escrita a mano. La letra era de él. Comenzaba con una frase que nunca había leído ni oído de él antes. Lo siento mucho. El texto era corto, pero sincero. No intentaba justificarse. Admitía que se dejó llevar, que tuvo miedo de enfrentar la verdad, que falló como padre. Dijo que no esperaba perdón, pero quería al menos reconocer su parte. Yasmín no lloró, solo escuchó, leyó y antes de irse dijo: gracias, no por esto, por haberlo dicho con claridad. Y fue suficiente. Con el paso de las semanas, las llamadas de la familia cesaron. Los que antes exigían, ahora callaban. La matriarca de la familia, doña Fátima, abuela de Yasmín, no se pronunció, lo que para la nieta decía mucho. Durante toda su vida, esa mujer de voz firme y reglas estrictas había sido la guardiana de la reputación familiar, una figura que dictaba quién era bueno o enfermo. Fue ella quien dijo que Yasmín necesitaba oración y psiquiatra cuando todo explotó. Fue ella quien insistió en que todos se unieran en torno a Rachel. El silencio ahora no era respeto, sino orgullo herido. Yasmín sabía que no podía hacer nada al respecto, ni quería. Cada lazo que se rompía ahora era en realidad una liberación. Ya no deseaba ser aceptada, deseaba ser libre, y fue con esa libertad que escribió su primer artículo firmado con su nombre completo,
el título, el día en que me dijeron que debía donar un riñón a la mujer que destruyó mi vida. El texto fue publicado en una revista digital dirigida a profesionales de la salud. En él narraba con claridad y sin sensacionalismo cómo la ética médica debe considerar el impacto emocional de la historia entre donante y receptor, especialmente cuando hay un historial de abuso psicológico. El artículo se viralizó en el medio académico. Recibió invitaciones para entrevistas, charlas en vivo, mesas redondas. Algunos mensajes llegaron con críticas, claro. La llamaban fría, insensible, exagerada. Pero otros, mucho más numerosos, venían de mujeres y hombres que habían pasado por historias similares. Gente que también había sido presionada a donar, aceptar, cuidar, perdonar, como si su dolor fuera invisible. Yasmín respondió a todos los mensajes que pudo, y en cada uno repetía la misma frase: tienes derecho a decir no, aunque a nadie le guste. Con la repercusión del artículo, Yasmín fue invitada a participar en un Congreso Nacional de Salud Mental en Salvador. Aceptó, no por el prestigio, sino porque entendió que su historia podía ser más que un relato de dolor. Podía ser una herramienta de transformación. En el evento, se sentó entre especialistas que admiraba, asistió a paneles sobre ética clínica, violencia emocional y autonomía del paciente. Cuando llegó su turno de hablar, subió al escenario con un vestido discreto y el cabello recogido en un moño, como le gustaba. Su presentación no tenía gráficos ni frases impactantes. Era una narrativa directa, detallada, sincera. Durante años me dijeron que callar era el camino hacia la paz, que exponer el dolor era falta de madurez, que negar ayuda a quien me destruyó era egoísmo. Pero hoy sé, proteger la salud mental propia es un derecho, no un capricho, no una venganza, un derecho. La audiencia quedó en silencio por segundos, y luego vino el aplauso. Esa noche, en el hotel, Yasmín recibió un correo del equipo editorial de la revista científica que había publicado su texto. Querían que transformara el artículo en un capítulo de un libro colectivo sobre bioética y relaciones familiares. La invitación era una validación académica, pero ella no se dejó deslumbrar. Pensó en cuántas versiones de sí misma dudaron que algún día podría ser tomada en serio nuevamente. Pensó en cuántas veces quiso desaparecer del mundo, solo para no tener que explicarse. Y ahora estaba allí, escribiendo, siendo leída, siendo escuchada, sin necesidad de minimizar lo que vivió. Abrió el portátil, abrió un nuevo documento y escribió la primera frase: durante mucho tiempo fui el silencio de mi familia. Hoy soy la voz que rompe esa tradición. Y allí comenzó algo nuevo. No una carrera, sino una fase. Una vida donde su pasado no sería olvidado, pero tampoco la definiría más. Al visitar una librería de barrio, Yasmín encontró un círculo de lectura formándose en el piso superior. Curiosa, subió las escaleras de madera y vio a un grupo de mujeres reunidas en círculo, compartiendo experiencias sobre dolor y resiliencia. Una de ellas sostenía un ejemplar impreso del artículo que Yasmín había escrito. Alguien lo había impreso en casa, lo había engrampado y distribuido entre el grupo. Ella no se presentó, simplemente se sentó en un rincón y escuchó. Una de las participantes, con voz entrecortada, decía que el texto le hizo darse cuenta de que podía salir de la casa de su hermana, que la humillaba desde hacía años. Otra, más joven, dijo que le mostró el artículo a su terapeuta como punto de partida para poder hablar sobre su familia. Eso tocó a Yasmín más que cualquier premio podría. No necesitaba ser reconocida. Bastaba saber que su historia se había transformado en un espejo. Y, para algunas,
en una puerta de salida. De regreso a casa, caminando por las calles de la ciudad con la brisa ligera del atardecer, Yasmín sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía: pertenencia. No a un grupo familiar, ni a un cargo profesional, sino a sí misma. Durante tanto tiempo buscó la validación de aquellos que la hirieron, que distorsionaron su realidad, que la hicieron dudar de su propia cordura. Y ahora se daba cuenta de que nunca necesitó la aceptación de ellos. Solo necesitaba su propia aceptación, el reconocimiento de que su dolor fue real, de que su reacción fue legítima, de que su negativa fue un acto de dignidad. Al llegar a casa, preparó un té, encendió una vela de lavanda y abrió su cuaderno de anotaciones. Escribió: «No fue fácil decir no, pero fue necesario. No soy mártir ni monstruo. Solo soy alguien que se cansó de pagar sola por errores que no cometió. Y que finalmente entendió: quien tiene el propio nombre limpio no necesita probar nada más». Con el paso de los meses, Yasmín aprendió a lidiar con el eco de lo que vivió. No era como borrar una historia. Era como reorganizar una casa después de una tormenta. Algunos recuerdos aún surgían, especialmente en sueños. A veces se despertaba con el corazón acelerado, reviviendo discusiones que nunca ocurrieron, respuestas que nunca dio. Pero en lugar de culparse, aprendió a acoger esas reacciones. Anotaba todo, lo llevaba a la terapia, reconocía los desencadenantes. Sabía que superar no era olvidar, era justamente recordar, y aún así, seguir. En ese proceso, comenzó a identificar con más claridad las relaciones que valía la pena mantener. Se reconectó con una prima, por parte de padre, que había sido apartada por la familia después de defender a Yasmín años antes. Las dos retomaron el contacto con una simplicidad casi curativa, como si esa amistad hubiera esperado el tiempo adecuado para florecer nuevamente. Un día recibió una invitación inesperada de una universidad local. Querían que diera una conferencia a los estudiantes de psicología sobre límites éticos y vínculos familiares. La invitación la emocionó, no solo por ser escuchada por futuros colegas de profesión, sino porque representaba un ciclo que empezaba a cerrarse. Aceptó. Y en la noche del evento, al mirar a los jóvenes sentados con cuadernos y teléfonos atentos, comenzó diciendo: «Cuando una familia te pide algo, es común sentir que decir no es una traición, pero hay casos en los que decir sí es traicionarse a uno mismo». Esa frase pareció atravesar la sala. Al final de la conferencia, una estudiante se acercó y dijo: «Usted me dio el valor de repensar todo lo que pensaba que era amor». Yasmín sonrió. Eso era. No se trataba de ser admirada. Se trataba de provocar reflexión. Y si, al final de su trayectoria, ayudaba a otras personas a encontrar su propia voz, entonces todo habría valido la pena. Una tarde, mientras organizaba papeles antiguos en una caja en el armario, Yasmín encontró una foto arrugada. Era ella y Rachel, aún adolescentes, sentadas en la acera de la antigua casa de la abuela. Las dos reían, con helados en las manos y los pies sucios de tierra. Por unos segundos, un pellizco de melancolía atravesó su pecho. No todo fue mentira. No todo fue dolor. Hubo momentos reales, aunque breves, de complicidad. Pero aprendió a no confundir memoria con deuda emocional. Guardó la foto en un cajón separado. No quería destruirla ni exponerla. Solo necesitaba ponerla en otro lugar. Un lugar donde pudiera recordarla sin perderse. Fue allí cuando se dio cuenta. No necesitaba odiar para seguir adelante. Bastaba no aferrarse más. Rachel siempre intentó controlar la narrativa con culpa y afecto manipulativo. Pero ahora, incluso al recordar con ternura, Yasmín no sentía ganas de regresar. Eso era libertad. Algunos días después, recibió la confirmación oficial de que su licencia profesional había sido plenamente restituida. El correo del Consejo de Psicología era objetivo, pero contenía una frase que se quedó con ella.
No se encontraron razones para mantener la penalización. Era más que una liberación para volver a ejercer su profesión. Era el fin de una herida institucional, un ciclo cerrado, un nombre limpio, no solo ante los registros, sino ante la propia conciencia. Yasmín imprimió ese documento, lo puso en un marco simple y lo colgó en la esquina de su oficina en casa. No como trofeo, sino como recuerdo, de que sobrevivió, luchó y reconstruyó sin necesitar volverse alguien amarga. La venganza no vino en forma de castigo, vino en forma de reconstrucción, y eso era más poderoso que cualquier respuesta agresiva pudiera ser. Fue allí, en ese silencio lleno de dignidad, donde residía su verdadera fuerza. A principios de diciembre, Yasmín decidió viajar sola a un lugar donde nunca había estado. Eligió una ciudad costera tranquila, sin mucha agitación, con calles de adoquinado y posadas discretas. Llevó solo una mochila, 2 libros, un cuaderno y un par de tenis cómodos. Quería cerrar el año lejos de cualquier recuerdo del pasado, solo consigo misma. Pasó los días caminando por la arena, escuchando el sonido de las olas y escribiendo largo rato. No textos para publicación, ni reflexiones terapéuticas. Escribía cartas que nunca enviaría. Para la madre, para Rachel, para ella misma, en diferentes edades. En cada carta dejaba una parte del peso que cargó durante tanto tiempo. Era su forma de limpiar el alma, no con rabia, sino con honestidad. En una de esas mañanas, escribió: «Si pudiera volver en el tiempo, no cambiaría lo que sucedió. Solo me abrazaría más temprano». El último día del viaje, mientras tomaba café en una panadería local, Yasmín fue reconocida por una mujer mayor que se acercó con amabilidad. «Perdón por molestar. Usted es la doctora que escribió ese artículo sobre donación familiar, ¿no es así?». Ella asintió sorprendida. La mujer contó que su hija estaba pasando por una situación similar, siendo presionada a donar parte del hígado a un padre que la había abandonado. Su texto me ayudó a no repetir los mismos errores con ella. Entendí que el amor no es exigir sacrificio. Las dos conversaron casi 1 hora. No había idolatría, solo gratitud sincera. Cuando la mujer se fue, Yasmín se quedó allí, mirando el movimiento de la calle con los ojos llenos de lágrimas. No por el pasado, sino por todo lo que logró hacer con él. Su sufrimiento no fue descartado, fue transformado. Y por más que nadie de la familia se hubiera retractado públicamente, ella sabía, ya no necesitaba más eso para seguir.